Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Bienvenidos hermanos a este programa de la Divina Misericordia. Hoy hablaremos de las promesas que Jesús le reveló a Santa Faustina para quienes recen la coronilla a la Divina Misericordia. Vamos a empezar leyendo cuando Jesús le dictó a Faustina la coronilla, le enseñó la coronilla. Ella escribe: un viernes 13 de septiembre de 1935. Por la tarde, estando yo en mi celda, vi al ángel, ejecutor de la ira de Dios. Tenía una túnica clara, el rostro resplandeciente, una nube debajo de sus pies. De la nube salían rayos y relámpagos e iban a las manos, y de su mano salían y alcanzaban la tierra. Al ver esta señal de la ira divina, que iba a castigar la tierra, y especialmente cierto lugar, por justos motivos que no puedo nombrar, empecé a pedir al ángel que se contuviera por algún tiempo, y el mundo haría penitencia. Pero mi súplica era nada comparado con la ira de Dios. En aquel momento vi a la Santísima Trinidad. La grandeza de su majestad me penetró profundamente, y no me atreví a repetir la plegaria. En aquel mismo instante sentí en mi alma la fuerza de la gracia de Jesús, que mora en mi alma. Al darme cuenta de esta gracia, en el mismo momento fui raptada delante del trono de Dios. Oh, qué grande es el Señor y Dios nuestro, e inconcebible es su santidad. No trataré de describir esta grandeza, porque dentro de poco la veremos todos, tal como es. Me puse a rogar a Dios por el mundo con las palabras que oí dentro de mí. Cuando así rezaba, vi la impotencia del ángel que no podía cumplir el justo castigo que correspondía por los pecados. Nunca antes había rogado con tal potencia interior como entonces. Las palabras con las cuales suplicaba a Dios son las siguientes: Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, por nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros. A la mañana siguiente, cuando entré en nuestra capilla, oí esta voz interior: cuantas veces entres en la capilla, reza enseguida esta oración que te enseñé ayer. Cuando recé esta plegaria, oí en el alma estas palabras: esta oración es para aplacar mi ira. La rezarás durante 9 días con un rosario común, de modo siguiente. Primero rezarás una vez el Padre Nuestro y el Ave María y el Credo. Después, en las cuentas correspondientes al Padre Nuestro, dirás las siguientes palabras: Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Y en las cuentas del Ave María dirás las siguientes palabras: por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Para terminar, dirás 3 veces estas palabras: Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Entonces aquí Santa Faustina nos narra cómo fue cuando ella estaba teniendo una visión, veía cómo el ángel de Dios quería castigar a un lugar en la tierra. Y entonces ella empezó a suplicar y vio que su súplica, su oración, no tenía potencia, no tenía fuerza para la ira, para combatirla, para aplacar la justa ira de Dios. Entonces ella oyó en su interior estas palabras: Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Y entonces oyó en su interior que le decía: reza con estas palabras. Y ella empezó a rezar. Y vio cómo entonces el ángel de Dios no podía castigar el lugar que quería castigar, por orden de Dios. Y luego al día siguiente, cuando entró en la capilla, oyó en su interior, con la voz de Jesús que le decía que rezara primero un Padre Nuestro, luego un Ave María, luego el Credo, con un rosario normal, y en las cuentas donde iría el Padre Nuestro antes de las 10 Aves Marías, diciendo: Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo,
como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Y luego en las 10 cuentas donde viene el Ave María, en un rosario donde rezaríamos el Ave María, se diría: por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Y al final 3 veces: Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Así como fue como Jesús le reveló a Santa Faustina la coronilla de la Divina Misericordia, para aplacar la justa ira de Dios. Bueno, pues aquí luego Jesús le va dando promesas a Faustina, a quienes recen esta oración, la coronilla de la Divina Misericordia. Vamos a ir leyendo las grandiosas promesas que Dios le da, que Jesús le dicta. Le dice: en una ocasión, dice Faustina, mientras iba por el pasillo a la cocina, oí en el alma estas palabras: reza incesantemente esta coronilla que te he enseñado. Quien quiera que la rece, recibirá gran misericordia a la hora de la muerte. Los sacerdotes se la recomendarán a los pecadores como la última tabla de salvación. Hasta el pecador más empedernido, si reza esta coronilla una sola vez, recibirá la gracia de mi misericordia infinita. Deseo que el mundo entero conozca mi misericordia. Deseo conceder gracias inimaginables a las almas que confían en mi misericordia. Entonces, primero Jesús le dice que rece incesantemente la coronilla de la Divina Misericordia. O sea, no solamente una vez al día a las 3 de la tarde, ni a las 3 de la mañana solamente, no. Todas las veces que pueda, incesantemente, cada vez que necesite. Y le empieza a decir las promesas: quien quiera que la rece recibirá gran misericordia a la hora de la muerte. O sea, cualquiera de nosotros que la recemos, Jesús será muy misericordioso con nosotros en el momento de nuestra muerte. Gran promesa, porque es el momento más difícil para cada uno de nosotros. Será el momento más difícil de nuestra vida y al cual muchas veces no nos preparamos. Mucha gente no se prepara. Segundo, le dice: los sacerdotes se la recomendarán a los pecadores como la última tabla de salvación. O sea, para un alma pecadora que no se convierte, que no se acerca a la confesión, que no se acerca a Dios, que vive en pecado, pues la última tabla de salvación es rezar la coronilla de la Divina Misericordia. Por si esa alma no quiere confesarse, pues que el sacerdote le diga: la última tabla de salvación es que tú recurras a la Divina Misericordia y que reces la coronilla. Y luego dice Jesús: hasta el pecador más empedernido, si reza esta coronilla una sola vez, recibirá la gracia de mi misericordia infinita. O sea, este es un regalo inmenso. Imagínense el pecador más grande del mundo, el más empedernido, con el corazón más duro. Si una vez él clama misericordia a Dios rezando la coronilla, Jesús se encargará de que esa alma no se condenará. O sea, recibirá la gracia de su misericordia infinita. Esa alma no se condenará. No quiere decir que se irá al cielo directamente, no. Pasará al purgatorio todo el tiempo que Dios lo decida, que la justicia divina exija que esa alma se esté purgando, que se esté purificando, ¿sí? Pero por lo menos esa alma no se condenó. Y ese es el gran regalo, es la gran promesa. Por eso tenemos que hacer que todo el mundo la rece. Y si no, rezarla por ellos, a nombre de ellos, para la conversión de ellos. Y luego dice Jesús: deseo que el mundo entero conozca mi misericordia y deseo conceder gracias inimaginables a las almas que confían en mi misericordia. O sea, lo que Él quiere es que confiemos en su misericordia siempre. Y llenarnos de regalos y de bendiciones a todos los que confiamos en su misericordia. Entonces tenemos que aprender a confiar en el amor de Dios. Eso es lo que Él quiere. Por eso en la imagen Jesús le pidió a Santa Faustina que firmara: Jesús, en ti confío. Para que nos recuerde que tenemos que aprender a creer en Dios, creerle a Dios, creer en el amor de Dios, confiar en Él, abandonarnos en Él. Todas las situaciones, por más difíciles que parezcan para nosotros, para los ojos humanos, no es así para Dios. Cuando nosotros le pedimos a Él con confianza, con humildad, con perseverancia. Vamos a ver qué más promesas nos dice Jesús. Dice, Faustina escribe: promesa del Señor. A las almas que recen esta coronilla, mi misericordia las envolverá en vida y especialmente a la hora de la muerte. O sea, a quienes recemos la coronilla de la Divina Misericordia, durante esta vida, Jesús nos envolverá en su misericordia, en su amor, en su corazón. Nos ayudará en todo, ¿sí? Y especialmente a la hora de la muerte. Divina Misericordia, recordemos que quiere decir que Dios nos ama con nuestra miseria. No nos rechaza porque somos pecadores.
No le agrada nuestro pecado, le ofende, le entristece, le duele, pero no nos rechaza a nosotros. Siempre nos está esperando hasta el último momento de nuestra vida para ver cuándo nuestra alma, nuestros ojos, nuestra mirada serán para Él. Entonces, confiar en Él, creer en su amor, entender que Él es el mejor Padre, que nos ama, que nos creó, que nos quiere llevar a todos al cielo, pero necesita que nosotros queramos ir con Él. Él no nos puede obligar. Y confiar en el amor que Él tiene en nosotros, confiar en su divina misericordia. Aunque yo sea la peor pecadora del mundo, Dios no me deja de amar. Y es como, lo podemos comparar con una mamá que tiene sus hijitos y que siempre quiere a sus hijos, aunque sus hijos a veces no se porten bien. A veces le hacen sufrir, a veces se portan mal, se van de la casa, se pelean con ella. Y esa mamá siempre está esperando a sus hijos para que vuelvan. Pues mucho más Dios, que es puro amor. Entonces así podemos entender un poquito el amor de Dios, su divina misericordia. Dice nuevamente Faustina, escribe: al día siguiente, pasado ya el mediodía, cuando entré en la sala, vi a una persona agonizante y supe que la agonía había empezado en la noche. Después de haberlo verificado, supe que había sido cuando se me pidió rezar. De repente oí en el alma la voz: reza la coronilla que te he enseñado. Corrí a buscar el rosario y me arrodillé junto al agonizante, y con todo el ardor de mi espíritu me puse a rezar esta coronilla. De súbito, la agonizante abrió los ojos y me miró, y no alcancé a rezar toda la coronilla porque ella murió con una misteriosa serenidad. Pedí ardientemente al Señor que cumpliera la promesa que me había dicho por rezar la coronilla. El Señor me hizo saber que aquella alma recibió la gracia que el Señor me había prometido. Aquella alma fue la primera en experimentar la promesa del Señor. Sentí cómo la fortaleza de la misericordia cubría aquella alma. Y al entrar en mi soledad oí estas palabras: defenderé como mi gloria a cada alma que rece esta coronilla en la hora de la muerte. o cuando los demás la recen junto al agonizante, quienes obtendrán el mismo perdón. Cuando cerca de un agonizante es rezada esta coronilla, se aplaca la ira divina y la insondable misericordia envuelve al alma, y se conmueven las entrañas de mi misericordia por la dolorosa pasión de mi Hijo. O sea, Faustina tuvo esta visión de que vio una persona, una mujer, un alma agonizando, y entonces corrió, buscó su rosario y empezó a rezar la coronilla a su lado, y vio que antes de que hubiera terminado de rezar la coronilla, esa alma había descansado. Abrió los ojos, la miró y luego descansó en el Señor. Y entonces se dio cuenta que esta fue la primera alma que pudo gozar de la promesa que Jesús le había dicho a Santa Faustina de que debía rezar la coronilla por un alma, y cuando la rezara al lado de un alma agonizante, esa alma se acogería a la divina misericordia y no se condenaría. Y este mensaje que Dios dice: defenderé como mi gloria a cada alma que reza esta coronilla en la hora de la muerte, o cuando los demás la recen junto al agonizante, quienes obtendrán el mismo perdón. Esta oración se la dice Dios Padre a Faustina, porque le dice: cuando cerca de un agonizante es rezada esta coronilla, se aplaca la ira divina y la insondable misericordia envuelve al alma, y se conmueve las entrañas de mi misericordia por la dolorosa pasión de mi Hijo. O sea, es Dios Padre quien le está diciendo a Faustina, ¿sí?, que si reza la coronilla al lado de un alma agonizante, la divina misericordia envolverá esa alma, y por la dolorosa pasión de su Hijo se conmueven las entrañas de Dios Padre. O sea, como nosotros le estamos suplicando a Dios Padre que tenga misericordia de nosotros, le estamos diciendo: Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. O sea, le estamos pidiendo a Dios Padre que tenga misericordia de nosotros por la pasión dolorosa de su Hijo Jesús. ¿Sí? Entonces, por eso le decimos: por su dolorosa pasión, por la pasión dolorosa de su Hijo Jesús. Y es lo que le estamos ofreciendo, y es lo mejor que uno le puede ofrecer. Por eso es una oración tan poderosa, tan potente. No le estamos ofreciendo nuestros méritos, nuestros sufrimientos, nuestros problemas, nuestros sacrificios, nuestros ayunos, no. Es lo más valioso que ha sucedido en la historia de la humanidad. La encarnación del Hijo de Dios, se hace hombre el Hijo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, para
sufrir por nosotros en su pasión dolorosa y morir crucificado, y así abrirnos las puertas del cielo para toda la humanidad. Y eso es lo más valioso. Así es como se abrieron las puertas del cielo. Y cuando rezamos la coronilla, pensamos, meditamos, le damos honor y gloria a Jesucristo por haber muerto por nosotros en la cruz. Y eso es lo que le ofrecemos a Dios Padre. Por eso es una oración tan poderosa. Y a Dios Padre le agrada tanto, porque así estamos dándole honor y gloria a su Hijo Jesús y agradeciéndole a Él por haber mandado a su Hijo Jesús a morir a la tierra por nosotros. Luego, escribe nuevamente Faustina. Hoy hace un calor difícil de soportar. Deseamos la lluvia, sin embargo no llueve. Desde hace algunos días el cielo se nubla, pero la lluvia no llega. Al mirar las plantas sedientas de lluvia, me ha dado lástima y he decidido rezar esta coronilla hasta que Dios envíe la lluvia. Después de la merienda, el cielo se ha cubierto de nubes y ha caído una lluvia torrencial sobre la tierra. He rezado esta plegaria durante 3 horas sin cesar. Y el Señor me ha dado a conocer que a través de esta oración se puede obtener todo. O sea, Faustina estaba triste. Muchas veces a ella le tocó ser jardinera en el convento. Pues ella estaba triste porque veía las plantitas sedientas, la tierra seca, y no llovía. Se nublaba, pero no llovía. Entonces se propuso rezar la coronilla durante 3 horas seguidas. ¿Cuántas coronillas habrá rezado? Pues muchas, bien rezadas, con el corazón, con humildad, con confianza, con perseverancia, insistente. Bueno, y entonces en la tarde, en la noche, cayó una tempestad fuerte, una fuerte lluvia, ¿sí? Y quedó la tierra empapada. Y así ella se dio cuenta que con la coronilla se puede obtener todo lo que le pidamos a Dios, si es voluntad de Dios, si es agradable a Dios, si es algo bueno, Dios lo concederá. Entonces, tenemos que aprender a usar esta oración, la coronilla de la Divina Misericordia, por todas nuestras necesidades espirituales, materiales, físicas, conversión de pecadores, que es lo más importante, y sobre todo por las almas cuando están agonizando. A veces no hay sacerdotes que puedan ayudar a un alma, no hay un sacerdote cerca que pueda darle la extremunción, que pueda confesarlo. Entonces, ¿cómo ayudar a esa alma que está agonizando? Rezando la coronilla a su lado, coronilla la Divina Misericordia. Y así esa alma obtendrá la promesa que Dios le dio. Y además, esa promesa no es solamente para el alma que está agonizando, también es para quien la reza por ella. O sea, los dos obtienen la gracia y el perdón de Dios. Dice Faustina, esto que le dicta Jesús: hija mía, anima a las almas a rezar la coronilla que te he dado. A quienes recen esta coronilla, me complazco en darles lo que me pidan. Cuando la recen los pecadores empedernidos, colmaré sus almas de paz, y la hora de su muerte será feliz. Escríbelo para las almas afligidas. Cuando un alma vea y conozca la gravedad de sus pecados, cuando a los ojos de su alma se descubra todo el abismo de la miseria en la que ha caído, no se desespere, sino que se arroje con confianza en brazos de mi misericordia, como un niño en brazos de su madre amadísima. Estas almas tienen prioridad en mi corazón compasivo. Ellas tienen preferencia en mi misericordia. Proclama que ningún alma que ha invocado mi misericordia ha quedado decepcionada ni ha sentido confusión. Me complazco particularmente en el alma que confía en mi bondad. Escribe: cuando recen esta coronilla junto a los moribundos, me pondré entre el Padre y el alma agonizante, no como el juez justo, sino como el Salvador misericordioso. Pues aquí nos está diciendo nuevamente Jesús que recemos la coronilla y que animemos a las demás personas a rezar la coronilla. O sea, hay que enseñarla y animarla a que la recen para todo tipo de necesidades, cosas buenas, agradables a Dios, que sea voluntad de Dios, ¿sí? Y Jesús dice: a quienes recen esta coronilla, me complazco en darles lo que me pidan. Tenemos que rezarla con humildad, con confianza, creyendo en el amor de Dios, confiando en su amor y perseverando, insistiendo en esta oración. No solamente una vez, muchas veces. Y luego dice: cuando la recen los pecadores empedernidos, colmaré sus almas de paz, y la hora de su muerte será feliz. O sea, es un regalo maravilloso. Los pecadores de corazón duro, si rezan la coronilla, Jesús le da la paz y su muerte será feliz. O sea, no tendrán esas tentaciones del demonio que querrá atraparlos.
Obviamente lo mejor es estar siempre en estado de gracia, preparados para el momento de la muerte, porque no sabemos cuándo Dios nos va a llamar. Pero para los pecadores empedernidos, por lo menos que recen la coronilla una vez en su vida. Y luego dice, cuando un alma ve y conozca la gravedad de sus pecados, o sea, cuando nosotros veamos que hemos pecado tanto a Dios, cuando tengamos realmente remordimiento de conciencia y nos demos cuenta cuánto hemos ofendido a Dios, conozcamos profundamente cómo hemos caído en algo tan bajo, en tantos pecados durante toda nuestra vida, no tenemos que desesperarnos, sino que confiarnos en el amor misericordioso de Dios. Confiar en Él, entender que Él es nuestro Padre amoroso y que si yo me arrepiento y le pido perdón y rezo la coronilla, Él me perdona. Entonces tenemos que hacerlo con humildad y con confianza. Y Él nos abrazará como un niño en brazos de su Madre amadísima. Así nos quiere Él abrazar. Y no debemos de desesperarnos por la desesperanza nos la infunde el demonio. Él quiere que nosotros nos condenemos, como Él. Él quiere llevar a toda la humanidad al infierno, porque ahí está Él con la cantidad de miles de demonios. Y entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Creer en Dios. Jesús quiere salvarnos. El demonio quiere que nos condenemos. Y es una lucha espiritual nuestra vida. ¿Y de nosotros qué tenemos que hacer? Buscar a Jesús. Creer en su amor, creer en su misericordia, confiar en Él y rezar la coronilla. Y si podemos, confesarnos, obviamente. Es lo mejor vivir en estado de gracia. Pero no caer nunca en la desesperanza, nunca creer que mis pecados son mayores que el amor de Dios, que la misericordia de Dios. Mis pecados, aunque yo sea la peor pecadora del mundo, es esto, en comparación a la infinita misericordia de Dios que no tiene fin. Entonces, seamos humildes y reconozcamos los pecadores, pero pidamos perdón a Dios, sin desesperarnos. Luego dice, estas almas, o sea, los pecadores empedernidos, son los que tienen prioridad en el corazón compasivo de Jesús. Porque Él para esas almas vino aquí a la tierra, para las almas perdidas. Él quiere salvarlas, pero necesita que esas almas quieran ser salvadas, quieran aceptar el cielo, la salvación. Dice, estas almas tienen prioridad en mi corazón compasivo, ellas tienen preferencia en mi misericordia. O sea, las que más Jesús busca durante la vida son las almas de los pecadores empedernidos, porque son los que Él más necesita atraerlos a Él. Así como nosotros, los hijos que más nos preocupan son los hijos que van por el mal camino, no los que son buenos y se portan bien y viven cerca de Dios y de la iglesia y cerca de los sacramentos. Nos preocupan los hijos que están alejados y que van por el mal camino, pues igual a Dios. Y Él le preocupa mucho más todas esas almas que andan perdidas, pecadores empedernidos y que rechazan a Dios y que dicen que no creen en Dios y que no les importa la vida eterna, ni les importa el destino de su alma, ni siquiera creen que tienen alma. Por esas almas son especialmente por las que Jesús vino y quiere salvarlas. Y dice que la misericordia, su misericordia es especialmente para ellas. Dice Jesús, proclama que ningún alma que ha invocado mi misericordia ha quedado decepcionada ni ha sentido confusión. Me complazco particularmente en el alma que confía en mi bondad. Entonces, todas las almas que buscan la misericordia de Dios, que la llaman, que la buscan, que le ruegan, que se humillan y que le suplican su misericordia, ninguna ha quedado decepcionada, porque Jesús le enternece el corazón y las abraza su misericordia, su corazón. Pero hay que hacerlo ahora mientras tenemos tiempo, no dejarlo para el último instante de nuestra vida. Y por último dice Jesús, cuando recen esta coronilla junto a los moribundos, me pondré entre el Padre y el alma agonizante, no como el juez justo, sino como el Salvador misericordioso. O sea, de nuevo, otra vez, esto de rezarla por el alma agonizante. Él se encargará de ser Salvador misericordioso y ponerse entre Dios Padre y el alma agonizante, no como el juez justo, sino como el Salvador misericordioso. Luego nos dice Faustina, hoy me despertó una gran tormenta. El viento estaba enfurecido y llovía como si hubiera un huracán. A cada rato caían rayos. Me puse a rogar que la tempestad no causara ningún daño. De repente oí estas palabras: reza la coronilla que te he enseñado y la tempestad cesará. Enseguida he comenzado a rezar la coronilla y ni siquiera la he terminado cuando el temporal ha cesado y oí estas palabras: a través de ella obtendrás todo, si lo que pides está de acuerdo con mi voluntad.
O sea, Faustina estaba dormida, se despertó con el temporal, con la fuerte tormenta que había y empezó a rezar la coronilla de la Divina Misericordia, ¿sí? Y entonces, bueno, empezó a rezar y Jesús le dijo, reza la coronilla que te enseñé. Y ahí la tempestad cesará. Y empezó a rezar la coronilla y la tempestad terminó. Y por eso Jesús le dice que concederá a través de esta coronilla todo lo que le pidamos si es voluntad de Dios. Por eso tenemos que rezarla para todas nuestras necesidades, siempre que sean cosas buenas para nosotros y para los demás. Y Jesús nos lo concederá si lo pedimos con humildad, con confianza y con perseverancia. Y por último, Faustina nos cuenta, ella dice, hoy el Señor entró en mi habitación y me dijo, hija mía, ayúdame a salvar las almas. Irás a casa de un pecador empedernido, agonizante, y rezarás esta coronilla, con lo cual obtendrás para él la confianza en mi misericordia, porque ya está en la desesperación. De repente me encontré en una cabaña desconocida, donde, entre terribles tormentos, agonizaba un hombre, ya avanzado en años. Alrededor de la cama había una multitud de demonios, y la familia estaba llorando. Cuando empecé a rezar, los espíritus de las tinieblas se dispersaron, con silbidos y amenazas dirigidas a mí. Esa alma se tranquilizó y, llena de confianza, descansó en el Señor. O sea, Faustina, pues, fue llevada en espíritu. Primero Jesús le pidió que rezara la coronilla por un alma que estaba agonizando y luego la llevó en espíritu, o sea, con el don de bilocación, a una cabaña en el campo, ¿sí? Ahí había un hombre agonizando y ella empezó a rezar la coronilla, porque Jesús le pidió que rezara la coronilla por esa alma, porque esa alma estaba a punto de caer en la desesperación. O sea, estaba perdiendo la esperanza de la salvación. Y entonces ella llegó a este lugar donde Jesús la llevó, una cabaña, ¿sí? Y entre terribles tormentos había un hombre que ya tenía muchos años, entrado en años, avanzado en años, y él estaba rodeado de demonios. La familia llorando en una esquina, lleno de demonios alrededor de él, en la cama. Su ángel de la guarda tratando de salvarlo, pero pues no podía con tanto demonio alrededor. Y Faustina empezó a rezar la coronilla. Y ahí vio cómo los demonios se iban yendo, le insultaban, le decían amenazas y se iban. Y así se fueron yendo todos. Y Faustina vio cómo esa alma, al rezar ella la coronilla, esa alma descansó en el Señor y no se condenó. O sea, gracias a la oración de la coronilla que rezó Faustina por esa alma se salvó. Y es lo mismo que podemos hacer nosotros. Rezar la coronilla por las almas cuando están agonizando. Y si a veces nos despertamos en la noche, pues Dios quizás a nosotros no nos va a llevar con el don de invocación a distintos lugares. Pero nosotros cuando nos despertemos en la noche, le podemos decir, Señor, te voy a rezar una coronilla por el alma que esté muriendo en cualquier parte del mundo, para que se acoja a la Divina Misericordia y no se condene, y tú úsala para esa alma, la que tú quieras. Y Jesús la usará. Y será un gran regalo para nosotros saber que pudimos ayudar a que un alma no se condenara. Y así podemos hacerlo muchas veces cada noche, y muchas noches seguidas, y así ayudaremos a que muchas almas entren al cielo, y de día y de noche, ¿eh? De día, cada vez que sentamos la inspiración de rezar la coronilla, rezarla, y ofrecerla especialmente por las almas que están agonizando. Y por todas nuestras necesidades de todo tipo, para que llueva, para que cese la lluvia, para problemas de todo tipo, enfermedades, problemas económicos, problemas espirituales, problemas de conversión de seres queridos, de familiares, de amigos, para todo, problemas de todo tipo. No hay nada imposible para Dios. Lo importante es que sea algo bueno, según la voluntad de Dios. Y rezando la coronilla van a ver ustedes las grandes bendiciones que tendrán ahora aquí en la tierra y especialmente en el momento de la muerte. Pues que Dios los bendiga, siempre digámosle, Jesús en ti confío, y rezando todos los días, por lo menos una coronilla al día, y mucho más, es nuestra misión. Jesús en ti confío, Jesús en ti confío, Jesús en ti confío. Mundo Católico, construyendo la civilización del amor.